Qué bueno es Dios. Romanos el capítulo 6. Romanos capítulo 6, y les prometo tomar todo el tiempo que me coja. Romanos el capítulo 6, leemos los primeros dos versículos donde nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se fueron los aleluyas. Yo le dije que esta serie yo no esperaba muchos aleluyas ni mucho gloria a Dios. Maybe el mes que viene, pero este mes yo no esperaba nada. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Una vez más, una vez más. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, Y más que amor, mi dulce paz. siéntese, siéntese, siéntese. Hay una razón por la cual quería cantar eso y ya mismo vamos a entrar en eso. Pero todo este mes hemos estado hablando de lo que es abusar de la gracia, los abusadores de la gracia. Y lamentablemente, al ver las escrituras, tenemos todos, cada uno, que decir de vez en cuando somos abusadores de la gracia y de este regalo que hemos recibido. Y hemos puesto por tema una oración que dice: cada vez que pecamos más y nos arrepentimos menos, obedecemos la voz, la palabra de Dios menos, y hacemos todo bajo el disfraz de la gracia, lo que estamos haciendo es abusando de la gracia. En otras palabras, cada vez que hacemos algo, cometemos pecado y decimos, está bien porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y Dios me perdona, y Dios conoce mi corazón, y nadie puede juzgarme, solamente Dios, y tantas justificaciones que están usando muchos hoy en día para justificar sus malos hechos y su estilo de vida pecaminosa, diciendo que somos seguidores de Cristo. Lo que estamos haciendo es abusando de la gracia. Y aquí empezamos el capítulo 6 del libro de Romanos, donde él empieza y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que estamos viendo al empezar este capítulo es una continuación de una conversación y de un punto que él pone en el capítulo 5 y el versículo 20. If you could put it up on the screen for me. Romanos 5, capítulo 20, donde nos enseña
Y él habla y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Déjame explicarle esto rápidamente. Dicen muchos que se aumentó el número de personas que tenían el coronavirus. Hay otros que dicen, no fue que se aumentó, es que ahora como hay mucho más para probar, test, pues ahora están saliendo más casos porque son más los que se están siendo examinados o cogiendo el examen a ver si tuvo el coronavirus. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley, lo que la ley hizo fue señalar lo que es el pecado. Y al señalar lo que es el pecado, reconocimos que muchas de las cosas que decíamos que no eran pecado, ahora es pecado. Entonces dice, la ley se aumentó cuando conocimos la ley. El pecado aumentó cuando conocimos la ley. Pero ahora estamos bajo la gracia. Y ahora nos damos cuenta de que la gracia es mucho más que el pecado, porque abundó encima del pecado, y con todo y con eso, a través del aumento o el conocimiento de lo que es el pecado, llegó el conocimiento de quién era Jesucristo. Aunque abundó, la ley abundó en enseñarnos lo pecaminoso que somos nosotros, la gracia nos enseñó lo bondadoso y lo grande que es el Señor Jesucristo, que nos perdonó de nuestros pecados, aun cuando estábamos muertos todavía en el pecado. Eso es lo que él está diciendo. Entonces lo pone de esta manera: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si yo estoy en pie es porque la gracia pudo más que mi pecado. Lo voy a decir otra vez. Si yo estoy en pie es porque la gracia pudo más que mi pecado. Entonces, aunque mi pecado abundó, la gracia sobreabundó, porque aquí estoy todavía en pie, gracias a Dios, por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Habrá otro que tenga ese testimonio? Estoy solo aquí en esta tarde. Entonces todos nosotros podemos testificar que aunque el pecado estaba en mí, yo vivía una vida de pecado, la gracia sobreabundó porque me sacó de esa vida, me llevó a la cruz del Calvario y pude ver con mis ojos a ese caballero de la cruz que me perdonó, me dio redención, y hoy voy hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gracia sobreabundó. Ahora, hay otros que cogen el espíritu de lo que él está escribiendo para justificar un estilo de vida. Hay algunos que cogen este texto para llevar estilos de vidas erróneos, para enseñar doctrinas erróneas y para tener falsos maestros que usan eso para dar licencia a vivir una vida de pecado, porque no te preocupes, la gracia sobreabunda. Porque si Dios ama al pecador, ¿por qué entonces uno preocuparse por el pecado? Y si Dios da gracia a los pecadores, entonces ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? Acá entre nosotros, gracioso. Porque eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y algunos piensan que como es el trabajo de Dios perdonar pecado, entonces mi trabajo es pecar para que Él haga su pecado. Él haga su trabajo y yo hago mi trabajo. El trabajo de Él es perdonar y el trabajo mío es pecar. Y usted dice, sí. Mira lo que decía un monje, Russian monk, Gregory Rasputin, al principio del siglo XX. Él enseñaba la idea que había salvación después de experiencias repetidas de pecado y arrepentimiento. Entonces él enseñaba no una santidad o apartarse del pecado, sino sigue pecando, sigue pidiendo perdón, sigue pecando, sigue pidiendo perdón, porque donde está el pecado abunda la gracia. Y él creía y enseñaba que
Porque el pecado, aquellos que pecan más, requieren más perdón. Aquellos que pecan más requieren gracia. Entonces, un pecador que sigue pecando sin tener ninguna restricciones ni pautas, va a poder gozarse más de la gracia de Dios, porque se arrepiente tantas veces que está sintiendo el perdón y la gracia de Dios continuamente, más y mejor que un pecador ordinario. Y él entonces vivía en pecado notorio y enseñaba: esta es la manera de la salvación, siga pecando, siga haciendo lo que le da la gana, porque donde está el pecado sobreabunde la gracia. Entonces Pablo termina el capítulo 5 escribiendo: donde sobreabundó el pecado, que lo señaló la ley, sobreabundó la gracia. Pero Pablo, conociendo el hombre, no lo dejó ahí. ¿Tú ves? Aquellos que le gustan usar solamente ese texto es que no fueron y siguieron leyendo al capítulo 6. ¿Ah? Así que si usted escucha a alguien, hoy sí que quiero ser maestro de usted en esta tarde. Si usted escucha a alguien decir: yo sigo pecando porque donde está el pecado sobreabunda la gracia, tú le dices: pero vete a leer el próximo capítulo. Te quedaste en el capítulo 5 y no seguiste al capítulo 6. Y muchas de las teorías y doctrinas hoy en día cogen partes y textos y no ven el contexto. Pero cuando vamos al capítulo 6, Pablo no nos deja en el aire, hagan lo que le den la gana, sino que él dice: ¿qué pues diremos? En otras palabras, ya yo sé lo que tú estás pensando, ya yo sé lo que tú vas a decir. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuántos entienden que los que quieren quedarse en el capítulo 5 no han estudiado el capítulo 6? Porque en el capítulo 6 él continúa la conversación y enseña que esa creencia es diabólica y confronte esa manera de pensar. Perseveraremos en el pecado. Está hablando de alguien que está o tiene un estilo de vida pecaminosa y que no haya una transformación ni un cambio. Y está bien y se siente bien y no tiene conciencia porque lo justifica, que la gracia sobreabunda. Y me aguanto aquí para explicarle la diferencia entre vivir en el pecado y cometer un pecado. Nadie aquí es perfecto. Solamente el Señor Jesucristo fue el único hombre que fue perfecto. Cada uno de nosotros, de vez en cuando, cometemos un pecado. Nos airamos, hacemos esto, le hablamos mal al jefe. Yo no, pero usted, pero tengo las mías. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Yo tengo las mías. Habrá otra persona que pueda decir de vez en cuando, pues tú sabes. Necesito un poquito más de su gracia. Pero eso es un pecado cometido, no necesariamente que estás viviendo en el pecado. Una persona que está viviendo en el pecado dice que conoció a Jesús, después regresa a lo mismo que estaba haciendo cuando dijo que conoció a Jesús. Una persona que está viviendo en el pecado es una persona que definitivamente no ha cambiado su estilo de vida y sus prioridades no es servirle al Señor. No es ser transformado, no es dejar las cosas ni las tentaciones ni las cosas que está haciendo porque su corazón está ahí todavía. Una diferencia. Y aquí Pablo empieza a hacer esa diferencia y dice: espérate, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado? Eso no es lo que yo estoy diciendo.
En ninguna manera. Siéntate bien. Aquí viene. Dilo conmigo. En ninguna manera. Para mí como que eso viene con autoridad. Viene con poder. Y viene para arreglar falsas doctrinas que se levantan aún en el siglo XXI. Estamos en el 21. En ninguna manera. Porque él está enseñando que cualquiera que cree que puede seguir pecando para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera. Y empieza ahora a ayudarnos a entender este argumento, a entender este comportamiento destructivo que está arrasando aún hoy dentro de las iglesias. Quiero que usted entienda. Primero, quiero darle gracias a todos aquellos que vinieron ayer y estuvieron aquí con nosotros en retiro ante la presencia de Dios. Es necesario todavía. Y como estamos batallando nuestra propia naturaleza, seguiremos buscando la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda a no vivir como Pablo está diciendo que no debemos de vivir. Es necesario. Y empieza ahora a dialogar para que nosotros entendamos que el poder de nuestra naturaleza pecaminosa y los deseos que salen de esa naturaleza, si no nos cuidamos, empezamos entonces a racionalizar ideas erróneas. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo lo que nos gusta. Queremos seguir practicando lo que estábamos practicando antes. Queremos salvación, pero no queremos santificación. Queremos llegar al cielo sin tener que cambiar nuestros propios deseos. Y eso no puede ser así. Mira lo que él sigue diciendo en el capítulo 2. Dice: en ninguna manera, en otras palabras, no piense que ahora, porque la gracia sobreabunda donde está el pecado, puedes tú seguir viviendo de esa manera. De ninguna manera. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Y lo explica de esta manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y ahí está la clave, si verdaderamente tú moriste al pecado, moriste a la vida donde tú estabas antes que Él te rescató, antes que tú supiste y profesaste a Jesús como tu único y salvador, si verdaderamente tú moriste a ese estilo de vida, ¿cómo entonces viviremos aún en Él? Ustedes ven que los que se quedan en el capítulo 5 de ninguna manera leyeron el capítulo 6. Porque él mismo está diciendo, no venga a decir ahora que porque la gracia sobreabunde, porque si moriste al pecado, ¿cómo entonces vas a vivir en el pecado? Entonces este monje Rasputin, que supuestamente era un estudioso de la palabra, como que brincó el capítulo 6. Porque en el capítulo 6 él especifica que hay muerte del pecado. Y de ninguna manera puedes entonces tú decir que puedes seguir el mismo estilo de vida. Esto es para aquellos que quieran decir, estoy crucificado con Cristo. Esto es para aquellos que quieran decir, es necesario que mi yo mengüe para que Él crezca en mí. Si usted quiere y anhela eso, entonces no vas a seguir en el pecado. Porque cuando somos y nacimos de nuevo, aquí va, nuestra relación al pecado es cambiado permanente. Déjame ir un poquito más. Y es por eso que empezamos a cantar, antes de yo empezar el mensaje, empezamos, yo tengo un nuevo amor. Porque antes de conocer a Cristo, mi amor era las cosas que yo quería hacer, que a mí me gustaban, que me llaman la atención, que mi carne pecaminosa me llamaba.
Pero cuando llegué a los pies de Cristo, estoy muerto al pecado y lo que amaba antes ya yo no lo amo. Yo tengo un nuevo amor. ¿Están conmigo todavía? Entonces tenemos que escudriñar a aquellos que dicen ser de Cristo, pero siguen amando la vida que ellos dicen que fue donde Dios los sacó. Porque entonces tenemos que preguntar a la luz de la palabra, ¿te sacó o no te sacó? ¿Le diste muerte al pecado o no le diste muerte al pecado? Yo sé. Yo no espero ser el predicador popular ya. Nunca lo fui, nunca lo voy a hacer. Pero si por lo menos 2 personas llegan al cielo, mi trabajo está hecho. Puedo morir feliz. Porque como estamos hoy día y lo que estamos viendo, nadie quiere hablar de lo que es darle muerte al pecado, sino que queremos seguir haciendo lo mismo que antes hacíamos y decir, soy cristiano. Yo profeso a Cristo como como mi único y exclusivo Salvador. Amén. Pero eso no se queda ahí. Ahora hay que darle muerte a la vida de donde tú saliste. Déjame explicar. No podemos vivir en algo que ha muerto. Cuando algo está vivo, tiene el poder y la habilidad de hacer lo que fue creado para hacer. El pecado fue creado para llevarnos a la muerte. Si estamos muertos al pecado, ya el pecado no se señoría ni tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque está muerto. Si yo vuelvo otra vez a hacer las cosas que yo hacía antes de venir a Cristo, entonces no está muerto todavía, está vivo. Entonces tengo que preguntarme si verdaderamente yo vine a los pies de Jesús. Y usted dice, pastor, pero tú me estás juzgando. No. Los frutos los conoceréis. Número 1. Número 2, es verdad, solo Dios juzga. Y es por eso que tú tienes y debes de estar preocupado. Porque la palabra dice, tiene que darle muerte al pecado. Dios ve mi corazón, exacto. Y está viendo que en tu corazón anhela y desea las cosas de la vieja vida. Se fueron los aleluya. Ya casi voy a terminar. Brinquemos a Efesios capítulo 2 para que veamos un poquito más claro lo que está explicando Pablo. Porque en Efesios el capítulo 2, él va un poquito más allá. Hemos cambiado el sistema de las televisiones y hoy es el primer día y estamos aprendiendo. Así que tengan paciencia mientras aprendemos esta tecnología nueva. Efesios, el capítulo 2. Mira cómo él lo explica. Mira cómo él lo explica aquí. Capítulos, el versículo 1 y 2. Y nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Vamos a aguantarnos ahí. Porque decimos que al venir a Jesucristo, Él nos da vida y el pecado queda muerto. ¿Sí o no? En Efesios, Él está diciendo, vosotros estaban muertos en el pecado. Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Si Él nos dio vida porque estábamos muertos, ¿cómo entonces? De ninguna manera, dice Él, vas a poder tú entonces ir otra vez al pecado donde Él te sacó. Tú estabas muerto y ahora dice que está vivo. Tú dices que está vivo, pero sigue en el mismo estilo de vida. Entonces, ¿no estás vivo entonces nada? Está todavía muerto.
porque lo que está muerto no puede revivir. Seguimos. Antes estábamos muertos en el pecado. Él nos dio vida. Entonces, si vamos a Romanos capítulo 6, nos aguantamos en Efesios, dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Entonces, de ninguna manera podemos seguir, aleluya, seguir diciendo, como le dije, un sistema nuevo, todo es nuevo. ¿Cómo entonces podemos seguir diciendo que estamos ahora vivos en Cristo y regresando a la misma vida de donde Él nos sacó? Supuestamente estábamos muertos, ahora estamos vivos, pero regresamos otra vez a la muerte donde estábamos y el pecado de donde Él nos sacó. Mira lo que sigue diciendo Efesios, el capítulo 1 y el versículo 2. Estabais muertos vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. En los cuales vivisteis en otros tiempos. Pablo está diciendo, ¿cómo entonces tú dices ahora que estás llegando a los pies de Jesús, has revivido, pero estás viviendo en delitos y placeres de otros tiempos? En otras palabras, tiene que haber una diferencia. Tiene que entonces vivir algo distinto de lo que tú vivías antes. Tiene entonces que vivir una transformación. Hay que ver una transformación. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, cuando estábamos muertos, estábamos sirviéndole al príncipe de los aires. Pero ahora le servimos al Rey de Reyes. Dilo conmigo, de ninguna manera. Entonces yo no puedo aceptar que tú vas a seguir siendo la misma persona cuando... Yo no puedo aceptar entonces, según la Biblia, que yo puedo seguir siendo la misma persona cuando la Biblia me está enseñando a mí en esta tarde que yo antes le servía al príncipe de los aires, el cual, dice, mira lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo antes estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, sirviendo al príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Pero yo digo ahora que soy cristiano y que puedo seguir viviendo como me da la gana, porque donde está el pecado, la gracia sobreabunda. Qué contradicción, porque la relación con el pecado tiene que cambiar. Yo tengo un nuevo amor. Mi relación al pecado tiene que cambiar ahora, porque ya no me ciñe el príncipe de los aires de este mundo conforme a todas sus concupiscencias, conforme a todos sus pecados. El que opera en los hijos de desobediencia, ahora me ciñe el Rey de Reyes, Señor de Señores. No es el espíritu de las tinieblas, sino que ahora es el Espíritu Santo del Trino Dios. Entonces, dilo conmigo otra vez, tiene que haber un cambio. De ninguna manera puedo yo seguir mi estilo de vida y pasarlo simplemente con decir, donde está el pecado, sobreabunda la gracia. No. Si usted dice que vino a los pies del Señor Jesucristo y sigue en el mismo estilo de vida, en los mismos pecados, cometiendo los mismos pecados continuamente, ya no es que donde está el pecado sobreabunda la gracia. Ahora eres pecador, sigue siendo pecador y todavía no te ha alcanzado la gracia. De ninguna manera.
podemos nosotros seguir como antes éramos. Y cuando lo hacemos, no hemos roto con la relación que teníamos con el pecado. No puedes cantar de corazón, de boca sí, pero de corazón no puedes cantar yo tengo un nuevo amor. Porque en tu corazón todavía están los deseos de donde Dios quiere sacarte. Y mientras no le pidas a Dios, sácame de esto con todo tu corazón, y le pida que te llene con tu Santo Espíritu, vas a seguir en eso, creyéndote que estás bien y que ese es el trabajo de perdonar. Y lo que estás haciendo es abusando de la gracia. Mi relación con el pecado tiene que cambiar cuando yo vengo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque antes yo estaba muerto en el pecado. Y ahora el pecado tiene que estar muerto en mí. Porque lo que está vivo es el Señor Cristo. Y ahora yo no estoy lleno del espíritu del mundo, del espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia. Ahora yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Termino. Vamos a leer el capítulo 2 otra vez de Romanos. Y con esto vamos a terminar aquí. Donde nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Efesios nos enseña que estábamos muertos en el pecado. Y en Romanos él está diciendo, no se puede estar vivo en el pecado. No se puede estar vivo en el pecado. No es que nuestra naturaleza pecaminosa es eliminada. Mientras estamos en este cuerpo, vamos a batallar con este cuerpo y con esta carne. Pero el dominio de las tinieblas, el dominio del pecado, ya no tiene ya no nos tiene agarrado, sino que la gracia nos dio la libertad para poder decir, no quiero esa vida. Y la Biblia está clara, por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice que ama a Dios, pero sigue viviendo la misma vida de antes. Una persona que profesa, Cristo es mi Salvador, pero su vida no ha cambiado. Hay que preguntar entonces. Una persona que dice, no, yo ahora vivo para Dios, pero le encanta todavía hacer las cosas que hacía antes. Y sigue la misma vida. Y en sus conversaciones la prioridad no es servir a Dios, sino todo lo demás menos buscar de Dios. Hay que entonces preguntarse. Una persona que se concentra más en las fiestas y en el jangueo y dice yo soy de Cristo, pero no vine a la iglesia para estar jangueando. Entonces hay que chequear entonces si verdaderamente conoce a Cristo. ¿Lo digo o no lo digo? No lo voy a decir. Pero
Hemos tomado las cosas de Dios tan liviana que un mensaje como el de hoy, que te lleva a la luz de la palabra, no es aceptado ya. Rajatabla pentecostal de la vieja guardia. Y es triste porque lo que antes era sagrado y a lo mejor lo llevábamos a unos extremos innecesarios, ahora lo tomamos tan liviano, tan como si nada. Es triste el estado en que nos encontramos hoy día. Lo que hemos llegado, a donde hemos llegado, es simplemente ser otra religión más, con nuestras tradiciones y nuestras costumbres, sin que haya un cambio de vida. Vino alguien. ¿Cuándo son los próximos bautismos? Bueno, por ahora, hasta que esta situación no se arregle, pues yo quiero bautizarme a mí, a la familia completa. Está bien. Como que si eso es algo simplemente, ¿cómo se dice? Una tradición más. Me bautizo y todo el mundo es salvo y ya. No. Sigue leyendo el capítulo 6 de Romanos, donde dice que en el bautismo tú mueres al pecado y es resucitado con Cristo. Se fueron los aleluya. Yo oraba ayer y le decía, Señor, de ahora en adelante yo creo que o se vacía la iglesia, yo soy honesto con el Señor, o se llena de personas que verdaderamente anhelan ser transformados y cambiados por tu Santo Espíritu. Pero yo estoy cansado de que nosotros tomemos las cosas de Dios tan ligera, tan liviano, tan como si nada, sin reverencia. Yo digo a veces, ¿será porque me criaron de una manera? Y de la manera en que nos criamos, y hablaba con Junito ahorita en la oficina, de la manera en que nos criamos a lo mejor era un poco extremo, pero a la misma vez nos enseñaron lo que es la reverencia a Dios. A lo mejor un poquito extremo en sus leyes, pero nos enseñaron que la oración es la clave para la transformación. A lo mejor un poquito extremo, un poquito estricto, pero nos enseñaron que hay que sacar tiempo para ayunar, para que cadenas sean rotas. Y hemos perdido la esencia de lo que es ser un hijo del Dios de lo alto. Llegué a un punto, y yo lo estoy diciendo ya hace semanas ya, llegué a un punto en esta pandemia donde le dije, Señor, ya, no más. Ayúdame a buscarte como nunca. Ayúdame a ser fiel como nunca. Y ayúdame a predicar tu palabra tal y como está. Y si se vacía, se vacía. Y si se llena, se llena. Al final, cada uno de nosotros estaremos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores a dar cuenta por lo que nosotros hemos escogido. No es ante el pastor, no es ante su esposa, no ante los ministerios, sino ante el Alfa y el Omega, el que conoce el corazón y escudriña todo pensamiento. Y cuando oré así,
me despojé de una carga. Que me critiquen, que hablen de mí. Allá usted con el Señor. Yo sé que aquí llegarán aquellos que están hambrientos de conocer quién es Dios. Llegarán aquellos que están cansados de vivir en esa muerte y quieren vida. Y aquí, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, serán transformados por el poder divino de Dios. Aquí no necesitamos personas que adoren a Dios simplemente de boca. Aquí lo que se necesita son personas transformados, gritándole a Dios en su alabanza de corazón, porque sabe, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Pero estoy en pie por la gracia de Dios. Estoy en pie porque Él me rescató. Estoy en pie porque Él cambió mi vida de la muerte a vida eterna. Si no hubiera sido por el Señor. Porque eso no lo hizo pastor, eso no lo hizo iglesia, eso lo hizo el Hijo del Alfa y Omega, Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario para salvarte y sacarte de la muerte y darte la vida. Y ese es el tema nuestro. ¿Por qué adoran? Porque yo estaba muerto y ahora yo estoy vivo. ¿Por qué ustedes van a la iglesia? Porque me voy a reunir con 2 o 3 más. Que antes nos reuníamos en un cementerio. Y ahora vamos a reunirnos en Puerta del Cielo. Para adorar al que nos resucitó de la muerte a la vida. Años atrás, y con esto termino, escribe Smith Wigglesworth y dice: la razón por la cual el mundo no está viendo a Cristo es que cristianos no están llenos de Cristo. Están satisfechos con atender servicios semanales, con leer la Biblia ocasionalmente y a veces orar. Es algo feo para yo ver personas que profesan ser cristianos y no tienen vida, no tienen poder, y están en un lugar que sus vidas parecen la misma vida de uno que no es cristiano. Y es difícil ver quién es quién y quién está en la carne y quién está en el espíritu. Años atrás él lo escribió, y hoy día se hace más real que nunca. Todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada en esta tarde. Espíritu
Espíritu Santo del Trino Dios. Tú puedes ministrar en áreas y pensamientos que se han congregado aquí en esta tarde y que necesitan ser ministrados por tu poder. Y ahora mismo yo te pido que seas tú el que traiga la convicción de tu palabra, para dejarnos saber las cosas que tenemos que arreglar, las cosas que tenemos que dejar y las cosas que tienen que morir. Y en esta tarde te las presentamos, te las entregamos y te las damos a ti. En el nombre de Jesús. Si hubiera una vida en esta tarde que quisiera darle muerte a la vida que ellos estaban viviendo, están viviendo, y recibir vida a través del Señor Jesucristo, ahí donde tú estás te pones en pies. Y al ponerte en pie se está diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al ponerte en pie está haciendo una decisión: yo estoy cansado de esta vida, quiero vivir para Cristo. Al ponerte en pie se está diciendo: yo quiero más y más de Cristo y menos de mí. Padre, estamos ante ti en esta tarde. Mira aquellas vidas que se han puesto en pies, que han declarado públicamente: yo quiero vivir para Cristo, que han profesado al ponerse en pies que tú eres el Dios de ellos. Y yo te pido, Señor, que en esta tarde seas tú el que los toque, seas tú el que les ministre, seas tú el que les dé fuerza, que los llene de tu Santo Espíritu, Dios mío, para que ellos puedan seguir este camino de la muerte a la vida, agarrado de ti de la mano, Señor. Y que tú seas glorificado en todo, Señor Jesús. Y en todo momento te damos toda honra y toda gloria. Y te damos gracias porque ya, Señor y Dios, no estamos muertos en el pecado, sino que vivimos por ti. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Si esta palabra te ha bendecido en esta tarde, ponte en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Levante tu manita ahí conmigo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a ser oidor y hacedor de ella. Ayúdame a verme como espejo, Señor y Dios. Que me siga instruyendo para que yo pueda ser más como tú, Señor. Es necesario que yo mengue para que tú crezca, que yo pueda darte toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Dale 30 segunditos de tu mejor alabanza.